Buenas tardes, hermana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta hermosa semana que empieza, perdón. Gracias por tomarte el tiempo una vez más, por acompañarnos, por conectarte. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer en este momento, pero gracias te doy por darnos un tiempo, principalmente a Dios, que Él es el que pues nos habla por medio de su palabra y aún nos enseña, nos instruye. Amén. Y pues gracias y que Dios te bendiga por esforzarte. Gracias por ser esa mujer valiente y esforzada. Amén. Gracias porque eso demuestra que tú amas al Señor, que tienes amor por el Señor. Amén. Y te interesa lo que Él va a hablar en esta tarde. Y pues vamos a empezar con una oración, con una pequeña oración, para que el Señor sea tomando el control aún de nuestros corazones, de nuestra mente, para que no nos distraigamos con nada y estemos atentos a su palabra. Amén. Y bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos, Padre Celestial. Gracias por esas mujeres, Señor, que disponen su tiempo, se conectan, Señor, Padre, dejan todo lo que están haciendo, Señor, Padre, sus quehaceres. Padre bendito, gracias, Señor, Padre bendito te doy. En el nombre de Jesús dice tu bendita palabra que tú pones el querer como el hacer. Padre, nosotras, mi Dios, gracias, Señor. Padre, que tú seas, Señor, mi Dios, poniendo, Señor, en nosotros el estar atenta, Señor, seas tú abriendo nuestro oído, Señor, seas tú abriendo nuestro corazón para que tu palabra, Señor, penetre, Señor, Padre bendito, y dé fruto en nuestra vida, Señor. Tu palabra traiga, Señor, un cambio radical en nuestra vida, Señor. Tu palabra venga y sane, venga y libere, venga y restaure, Señor, Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, Padre bendito. Mi Dios, te doy gracias en esta hora. Bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice a las mujeres, Señor Padre Santo, que en esta tarde se están conectando, Señor Padre, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y Padre, tú seas hablándonos, Señor, a través de tu palabra, a través de este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre bendito. Y mi Dios, a ti te damos la honra, la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues sean bienvenidas todas ustedes. Y en esta tarde nuestro tema se llama El corazón de una madre. Y vamos a ver qué hay en el corazón de una madre que ama y teme a Dios. ¿Qué hay en el corazón? Amén. Vamos a ver qué hay en el corazón. Si tú dices que amas a Dios, que temes a Dios, pues vamos a ver qué hay en ese corazoncito. Amén. Vamos a ver primeramente de qué está lleno ese corazón. Está lleno de amor, está lleno de gratitud ante el Señor. Vamos a ver. Primeramente, el corazón de una madre está lleno de amor, de valores, de principios. Con su ejemplo enseña a sus hijos y los instruye en el amor de Dios. ¿Cuántas hemos escuchado la frase? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Muchas veces hemos escuchado esta frase. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Y aún nosotras muchas veces hemos juzgado a la gente, hemos criticado y hemos dicho, no, pues habla muy bonito, pero su ejemplo dice otra cosa, o con su vida dice otra cosa, muestra otra cosa. Entonces nosotros vamos a ver qué papel estamos nosotros haciendo como madres, qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, qué valores les estamos infundando a nuestros hijos, qué valores les estamos enseñando a nuestros hijos, de qué manera los estamos instruyendo en el temor de Dios, de qué manera estamos nosotros instruyendo a nuestro niño en su camino, a nuestros hijos en su camino, en el camino de Dios. Porque mira, a veces nosotros como madres exigimos a nuestros hijos un buen comportamiento, que tengan buenas actitudes, que sean niños bien educados o que muestren su educación, pero muchas veces nuestras actitudes delante de ellos dicen lo contrario. Queremos que nuestros hijos tengan un buen hablar, cuando nosotros no lo tenemos.
Queremos que nuestros hijos sean obedientes cuando nosotros no lo somos. Entonces, nosotros, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? ¿De qué manera los estamos educando? ¿Con nuestro ejemplo? ¿O los queremos instruir con nuestra palabra, con regaños, con malas palabras y queremos que ellos obedezcan? Pero eso no es estar haciendo bien nuestro trabajo como madres, como mujeres temerosas de Dios, como mujeres que decimos tener temor de Dios. Amén. No podemos exigir lo que nosotras no damos. No podemos exigirle a nuestros hijos lo que nosotros no damos. Muchas veces oímos hay mujeres que aún ya estando en el camino de Dios siguen hablando con malas palabras, con groserías, siguen insultando a sus hijos. Y sus hijos a veces están en la iglesia y dicen malas palabras. Entonces ahí uno se da cuenta qué es lo que está pasando en casa, cómo se les está educando a los hijos, de qué manera se les está educando a los hijos. Y nosotros a veces decimos, no digas groserías y no hables así, pero simplemente el hijo es el reflejo del papá o de la mamá. Ellos simplemente están expresando lo que ven o lo que escuchan en casa, lo que oyen hablar a sus papás, lo que oyen que sus padres dicen. Los hijos son como una esponjita, más cuando son bebés, están absorbiendo todo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, y ellos lo aprenden. Ellos simplemente de bebés imitan, cuando son chiquitos imitan lo que ven hacer de sus papás. Entonces, ¿qué es lo que les estamos inculcando a los hijos? ¿Qué se les está inculcando a los hijos? Como te decía, no podemos exigir o no pueden exigir lo que los padres no dan. Si tú no das respeto, no puedes exigir respeto. Tú no puedes exigir que ellos hablen de una manera diferente a la que tú hablas si tú hablas con groserías, si tú hablas con maldiciones. Si tú hablas con insultos, es lo mismo que ellos van a hablar. Yo he escuchado a niños pequeños dentro de la iglesia, he escuchado a niños pequeños de 1 año y medio, 2 años, 3 años en adelante, hablando con groserías, y sus papás los regañan. Pero ¿cómo fue que ese niño aprendió? Fue por lo que escuchó en su casa. Fue porque a alguien en la familia lo tuvo que haber escuchado hablar así. Entonces, ¿de qué manera nosotras como mamás estamos educando a nuestros hijos? Pero el corazón de una madre que ha sido transformado es un ejemplo vivo para sus hijos. Y cuando el corazón de una madre ha sido transformado por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, su hablar es diferente, su comportamiento es diferente. Le está enseñando a sus hijos valores, respeto, principios. ¿Y qué hay en el corazón de una madre que ha sido transformado? Primeramente hay amor. En ese corazón de una madre que ha sido transformada hay paciencia, hay entrega, hay sacrificio, hay perdón, hay compañía, hay bendición, hay protección y hay cuidado.
Hay madres que cuidan, entre comillas, cuidan a sus hijos, pero están más metidas en el celular, en la televisión, en las revistas, y están ahí. Su figura, ahí está el bulto, pero los hijos están descuidados. No hay un cuidado, no hay una protección. Entonces, el corazón que verdaderamente ha sido transformado, un corazón que ha sido cambiado, que tiene temor de Dios, un corazón que tiene sabiduría de Dios, tiene estas cualidades que vimos, que es amor, tiene amor, ama a sus hijos, tiene paciencia. Sabemos que los niños no son quietecitos, los niños son latosos. Ahorita que no hay clases, hay mamás desesperadas porque ya se vayan a la escuela, ya están fastidiadas de tenerlos todo el día en casa. Y debe de haber paciencia. Primeramente debe de haber amor, debe de haber paciencia, entrega para cuidar, para educar, para enseñar, para instruir, para corregir a sus hijos, para atenderlos. ¿Sí? También hay sacrificio. Es una madre que perdona, es una madre que es compañía, es una madre que es bendición para sus hijos, es una madre que protege, es una madre que cuida. Porque te digo, aún los hijos, tú puedes estar en casa, pero los hijos aún dentro de casa pueden estar descuidados, pueden estar desprotegidos, porque no hay una atención, no hay una atención hacia los hijos. Y entonces, esto es lo que hay en un corazón, en el corazón de una madre que ha sido cambiado, transformado por el amor de Dios. Amén. También tiene agradecimiento a Dios por sus hijos, pues sabe que son una herencia de Dios. Y vamos a leer Salmo 127:3. Amén. Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, una madre que tiene temor de Dios, una madre que ama a Dios, sabe que sus hijos son herencia de Dios y por eso los cuida, los protege, los educa. El corazón de una madre tiene todas estas cualidades, debe de tener todas estas cualidades. Una madre que teme a Dios, una madre que está en el camino de Dios. Tiene todas estas cualidades y aún más. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios, porque sabe qué es lo que le pide Dios a una madre. Debe de saber cómo cuidar a sus hijos, cómo educarlos, cómo enseñarles valores. Hoy en día hay muchos niños que no respetan a sus mayores. Te digo, te decía yo el ejemplo de niños que van a la iglesia y cómo hablan.
Entonces ahí se da uno cuenta, si el hijo es así, los papás son así. ¿Por qué? Porque los hijos son el reflejo de uno. Pero mira, hoy quiero hablarte de una mujer, de una madre, del corazón de una madre que está en la Biblia. Hay varias mujeres que son ejemplo como madres, pero saqué solamente el ejemplo de una. Quiero hablarte de una de esas mujeres y su nombre es Jocabet y su nombre significa Dios es glorioso. Y mira, de ella, de esta mujer casi no se habla. Se habla de Moisés, se habla de otras mujeres, ¿no? De Ana se habla mucho, de María, la madre de Jesús, este, de Rebeca, de Raquel, de Agar. Se habla de varias mujeres, de Sara, pero de Jocabet se habla muy poco. Y a lo mejor muchos no saben ni quién es Jocabet, pero su nombre significa Dios es glorioso. Se menciona 2 veces en la Biblia, en Éxodo 6:20 y en Números 26:59. Y Jocabet era de la tribu de Leví y era mujer de Amram. Era madre, fue madre de 3 hijos. Fue madre de Aarón, de Miriam o María y Moisés. Entonces, Jocabet fue madre de Moisés y ella es una mujer valiente, una mujer, una madre ejemplar, una madre valiente. Y ahorita vamos a ver por qué. Y dice, Moisés nació cuando ya estaba vigente la orden de Faraón de matar a los varones recién nacidos, pero Jocabet, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y esto lo puedes leer en Éxodo 2:2 y en Hebreos 11:23. ¿Sí? Ella supo discernir que su hijo traía algo especial de parte de Dios que lo hacía diferente a sus hermanos. Ella vio que su hijo era hermoso, pero no porque lo fuera físicamente, sino porque vio que él traía algo especial, que no era como sus otros hermanos, sino que él era diferente. Ella supo discernir. Ella pudo ver en lo espiritual que este niño traía algo especial de parte de Dios. Y dice que ella se arriesgó y fue una mujer valiente. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo a que ella fuera descubierta. No tuvo miedo a ella desafiar la orden de Faraón, la orden que Faraón había dado de matar a todos los niños recién nacidos, a todos los varones recién nacidos. Y ella guardó a Moisés, guardó a su hijo, lo escondió por 3 meses. Dice, cuando no pudo ocultarle más tiempo, hizo una horquilla de junco, la calafateó y puso al niño ahí, puso a Moisés en esa arquilla, o en esa canasta, y la calafateó. ¿Para qué? Para que al echarla al agua, al río, no se hundiera, sino que permaneciera a flote. Entonces, Jocabet fue una mujer valiente, temerosa de Dios. Se arriesgó aún poniendo en peligro su vida. ¿Por qué? Por desobedecer la orden de Faraón. Y fue valiente, fue sabia para saber qué hacer, cómo proteger al niño, cómo proteger a su bebé.
y la hija de Faraón lo encontró la arquilla donde estaba Moisés, y ella, la hija de Faraón, al ver que este niño estaba ahí, se dio cuenta que era un hijo de los hebreos. Pero aún, mira, el Señor puso gracia en él ante la hija de Faraón, y lo tomó la hija de Faraón, lo prohijó, lo tomó como su hijo, y mandó a María, que era su sierva, era sierva de la hija de Faraón, mandó a buscar una nodriza para que criara a ese niño, para que criara a su hermanito. Aún María guardó silencio de que era su hermano, y simplemente ella siguió las instrucciones que se le daban, fue y buscó una nodriza a su propia madre, y la llevó ante la hija de Faraón. ¿Para qué? Para que pudiera criar a su hijo, a su propio hijo. Y obviamente la hija de Faraón no sabía que era la mamá de Moisés. Pero cómo Dios fue el que movió todas las cosas en ese momento. ¿Para qué? Por el propósito que Dios tenía con Moisés, que más adelante iba a ser el que iba a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, aquí vemos la valentía de Jocabed, una madre valiente, una madre arriesgada, una madre sabia, una madre protectora, una madre sacrificada, una madre temerosa de Dios, una madre que inculcó valores a sus hijos, una madre que amaba. Amén. Una madre que aún cuidaba de sus hijos. Entonces, Jocabed confió en Dios y Dios le bendijo, pues ella estuvo dispuesta a renunciar como madre con tal de salvar a su hijo y aún a morir por desafiar la orden de Faraón. Entonces, fue una madre sacrificada. ¿Por qué? Porque no le importó, ya no iba a estar con su hijo en toda su niñez, su juventud, ya no iba a estar con ella. Pero ella lo prefirió con tal de salvar a su hijo. ¿Y qué podemos nosotros aprender de Jocabed? Primero su fe. ¿Por qué? Porque Dios recompensó a Jocabed por su fe. No fue coincidencia que Moisés fuera encontrado por la hija de Faraón, ni que la misma Jocabed pudiera criar a su hijo durante los primeros años de su vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de Jocabed? Su fe, su sacrificio, su valentía. Que fue sabia, para tomar decisiones en momentos difíciles, en los momentos difíciles que se estaban presentando, momentos de angustia. Y mira, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Jocabed fue una mujer de fe, confió en Dios, fue arriesgada. Y Dios abrió los ojos de Jocabed para poder ver la hermosura espiritual de su hijo, para poder ver que no era cualquier niño,
sino que era un niño especial, era un niño aún diferente de sus hermanos. Sabía que traía algo especial de parte de Dios. Que el Señor abra nuestros ojos para ver a nuestros hijos por los ojos de la fe, verles preciosos, más allá de la hermosura natural. Amén. Nosotros sin saber, nuestros hijos pueden tener un llamado de parte de Dios y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta discernimiento. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales para poder ver. Y por algo el Señor manda a uno como madre instruir a su niño en su camino y dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor nos recomienda eso, nos aconseja eso en su palabra. Instruir a nuestros hijos, enseñarles su palabra desde pequeños. Y te digo, nosotros vemos a nuestros niños, yo ya tengo mis hijos grandes, pero ustedes que tienen hijos pequeños, no se dan cuenta que alguno de ellos trae algo especial de parte de Dios. No sabes si el día de mañana él sea un pastor, un evangelista, un profeta de Dios, un maestro en la palabra. Por eso el Señor nos manda instruirlo, cuidarlo, protegerlo. Ese es nuestro papel como madres. Eso es lo que debemos de hacer como madres. No se trata solo de tener hijos al ton y son, sino tener cuidado con cada uno de ellos, educarlos, enseñarles valores, enseñarles la palabra de Dios. En vez de leerle un cuento, una historieta, mejor léele las historias de la Biblia. Enséñale porciones de la palabra. Instrúyelo. La segunda enseñanza que podemos ver en la vida de Jocabed como madre es que Jocabed impartió valores verdaderos a sus hijos. Moisés rechazó la oportunidad de tener riquezas y una posición poderosa como hijo de la hija del rey para servir a Dios y a su pueblo Israel. Porque él hubiera dicho, pues, si él conocía de dónde venía, que él no era un legítimo egipcio, sino que era un hebreo. Entonces, él se hubiera aferrado a eso, viendo que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Él se hubiera quedado con la boca cerrada y él hubiera disfrutado de las riquezas, la posición que él tenía como hija como hijo, de la hija de Faraón. Él se hubiera quedado callado, pero él renunció a todo eso. ¿Por qué? Porque su madre lo supo instruir, porque su madre lo supo, le supo infundir valores. Amén. Y vamos a leer Hebreos 11, 24 y 26. Hebreos 11, 24 y 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ¿cuáles valores estás impartiendo a tus hijos? Que busquen el reino de Dios antes de las cosas materiales. ¿O de qué manera los estás instruyendo? ¿Qué valores les estás enseñando? ¿Saben respetar? ¿Saben cómo comportarse? ¿Temen a Dios? ¿Les agrada estar en la casa de Dios? ¿Les agrada ir a la iglesia? ¿Cómo los estás instruyendo? ¿Qué trabajo estás haciendo en ellos como madre? Acuérdate cómo se llama nuestro tema, el corazón de una madre. ¿Qué corazón tienes como madre? Y el tercer punto, la tercera enseñanza que nos deja la vida de Jocabed, es que Jocabed no temió el decreto del rey. Jocabed vio el peligro, pero no tuvo temor. Sabía que si era descubierta por esconder a su bebé, no solo el bebé iba a ser muerto, sino también ella. Pero eso no le importó. No le importó desafiar la orden del rey. Hoy en día el príncipe de este mundo sigue la misma política. Él desea destruir a los niños y destruir su inocencia. Eso es lo que quiere el enemigo, lo que está tratando de hacer hoy en día. Matarlos, destruirlos, acabar con ellos, acabar con la niñez, corrompiendo su inocencia. Ahora puedes ver hasta por el internet cómo suben niños chiquitos que no tienen ni un año y cómo bailan como gente grande, como bailan las mujeres exóticas, cómo mueven su cadera, y se les hace a los papás, se les hace una gracia cómo se mueven sus hijos. Y si supieran lo que hay detrás de eso. Vemos cómo los niños ya a tan temprana edad ya son despertados en las cosas malas, para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque por todo lo que está pasando en el mundo que está influenciando, aún el abandono de los padres, como te decía, aún estando la mamá ahí, pero como si no estuviera. Porque así ella también está metida en sus cosas. Y te digo, aún dentro de casa se descuidan a los niños, aún estando ahí la mamá presente, pero los niños estando siendo descuidados. Que crezcan como puedan. No hay un orden ni para sentarse a desayunar, no hay un orden ni para sentarse a comer sus alimentos, a tomar sus alimentos. El que tenga hambre que se sirva, como pueda. ¿Por qué? Porque la mamá está ocupada en otras cosas. Está ocupada en su teléfono, en su novela. Está ocupada en otras cosas, pero no en instruir a sus hijos, no en educar a sus hijos, no en enseñarles valores. Y el día de mañana van a estarse quejando. ¿Por qué? Porque sus hijos se volvieron delincuentes. Porque sus niños empezaron a meterse en las drogas. Pero eso a causa de qué? Del descuido de uno como madre. Entonces, que nosotros tengamos sabiduría de Dios, tengamos temor de Dios y enseñemos a los hijos, eduquémoslos. Amén.
Cría a tus hijos para Dios y para servirle a Él, no para servirle al mundo. Instruye a tu hijo para ser un buen siervo de Dios y no para ser un siervo del mundo, no para que sea un tranza. Amén. Que nuestros hijos no solo sean bendecidos, sino que sean bendición a otros. Qué hermoso sería que nuestros hijos fueran bendición para otros niños, fueran ejemplo para otros niños. Y no que le digan, no te juntes con ese niño porque es así y así. O vas a aprender malas mañas de ese niño. Vas a aprender a ser berrinchudo, a ser desobediente, gritón, malcriado. No, que nuestro hijo sea ejemplo, sea bendición a otros niños. Y no que sean vergüenza de los padres. ¿Pero esto por qué? Por no tomarse el tiempo para educar a los hijos. Primeramente, con el amor, el ejemplo. Como te decía al principio, no puedes tú exigir algo que tú tampoco das. No puedes exigirle a tu hijo valores si tú no los tienes. Si tú les faltas al respeto aún a su mamá, si tú eres un golpeador, si los hijos ven que tú golpeas a su madre, no puedes exigirle que ellos respeten a su mamá si tú no la respetas. No puedes exigir lo que tú no das. Y el día de mañana tus hijos van a ser unos niños rebeldes, unos niños que en su corazón lo que tengan es odio, resentimiento por cómo los trataste o cómo vieron que tratabas a su mamá. Y ellos, como muchos nos han dicho también, no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Amén. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que les dé sabiduría como madres para educar a sus hijos, para inculcarles valores. No todo niño es llamado a ser un Moisés, pero Dios usará la vida de cada niño en algo útil. Llévalo a la iglesia. Ahí también hay maestros que les enseñan la palabra de Dios. Ahí también les están ministrando su corazón. No que hay papás que van ellos, pero a los hijos los dejan en casa viendo televisión, que se duerman más tiempo, que tengan más tiempo de descanso. No, cuida también de ellos. Dijimos que el corazón de una madre está lleno de amor, de paciencia, de entrega, de sacrificio, de perdón, de compañía, de bendición, protección y cuidado. Entonces, esto es lo que una madre debe de hacer, de dar a su hijo, de mostrar a su hijo. Y si estamos fallando en eso, si hay cosas que están descuidando como mamás, pues hay que corregirlas. Hay que corregirlas, ¿para qué? Para que nuestros hijos el día de mañana no sean nuestra vergüenza o no sean su vergüenza, no sean su amargura de espíritu, por no haberlos instruido desde pequeños, no haberlos educado desde pequeños. Amén.
Pues hermana, esta es nuestra enseñanza de esta tarde, el corazón de una madre. Y vimos una historia o una madre como ejemplo que es Jocabet. Y vimos que ella fue una madre valiente, una madre temerosa de Dios, una madre que supo infundirles a sus hijos los valores, el amor, el sacrificio, ¿sí? Pues nosotros tomemos ese ejemplo, seamos unas madres que también sean ejemplo para nuestros hijos, para los hijos. Amén. Recuerden la frase que muchas veces hemos escuchado, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Entonces, que nuestro ejemplo sea el que hable a los ojos de nuestros hijos, no nuestras palabras, sino nuestro ejemplo, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Amén. Pues hermanas, ha sido nuestra enseñanza y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque nos enseñas, Padre bendito, el corazón de una madre. ¿Cómo debe de ser el corazón de una madre y qué debe de haber en el corazón de una madre, Padre celestial? Sobre todo el amor, Señor, y la paciencia, porque en estos tiempos lo que más nos falta es paciencia para los hijos y más cuando son pequeños, Señor, Padre Santo, Señor, y aún da sabiduría, Padre Celestial, para educar a los hijos, para instruirlos, Padre, aún, Señor, Padre Santo, Señor, para enseñarles tu palabra, Señor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, Padre Celestial, aún, Señor, danos sabiduría para hablar, Señor Padre, no ser mal ejemplo para ellos en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, seas tú con cada una, Señor Padre, de las madres, Señor, que hoy se conectaron, que hoy están viendo, Señor, este mensaje, Señor, habla a sus corazones, Señor Padre, y que, Señor, si hay malas enseñanzas, Señor Padre Celestial, mi Dios, tú estés corrigiéndolas, Padre Celestial, tú seas redarguyendo sus corazones, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y ellas sean sabias, sean entendidas, Padre bendito, y corrijan, Señor Padre Celestial, lo que están enseñando mal a sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre bendito, tú seas tomando el control, Señor, de cada mujer, Señor Padre, aún de nuestros hijos, Señor Padre Santo. Si los pies de nuestros niños están desviando, Señor Padre Celestial, tú seas enderezándolos, Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y enséñanos, Señora, como dice tu palabra, instruir a nuestros hijos, Señor Padre, desde pequeños, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Yo te doy gracias por cada mujer que se conectó, Señor. Gracias por cada mujer, Señor Padre, que escuchó, Señor, esta palabra, Señor, y aún, Padre, por aquellas que lo harán más tarde, Padre Santo. Tú seas con ellas, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, gracias te damos y bendito Dios, te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Pues hermana, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Te esperamos en esta transmisión de Tabita Levántate. A las 4 de la tarde empieza nuestra transmisión. Danos un dedito arriba también. Eso cuenta mucho para nosotros también. Y algún comentario que quieras hacer, alguna pregunta, pues ahí estaremos para contestarla. Amén. Y pues que Dios te bendiga, tengas una bonita tarde, una descansada noche y toda una semana bendecida. Que la presencia de Dios esté contigo y su Santo Espíritu. Amén. Pues que Dios te bendiga.